Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a la lectura y reflexión de las lecturas correspondientes al día de hoy, jueves 30 de abril del año 2026. Hoy es jueves, jueves eucarístico, jueves día del Señor, donde el Señor nos espera con los brazos abiertos en todos los tabernáculos del mundo. En todas las iglesias donde exista un sagrario, ahí está Jesús sacramentado. En muchas, muchas iglesias en el mundo tenemos allí en la exposición a Jesús sacramentado. Vayamos a adorarle, vayamos a degustar de ese manjar, de ese compartir con Jesús el día jueves, que es el día exclusivo para visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 13 al 25. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía y Pisidia. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acababa la lectura de la ley y los profetas. Los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: Israelitas, y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las correas de las sandalias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 88 respondemos: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos.
Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús, Señor, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que me comparte, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que me envió, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, digamos todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Como les decía, pues sean bienvenidos a la meditación de las lecturas. El día de hoy, pues, tenemos nuevamente Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. Y es una lectura muy bella, muy especial, que es, pues, para todos nosotros quienes hemos decidido seguir los pasos del Señor. En Hechos de los Apóstoles, Pablo da una cátedra a los judíos en la sinagoga. Él les explica la historia de la salvación, que yo espero que todos ustedes ya hayan estudiado este magnífico libro, La historia de la salvación. Nuestra Sagrada Biblia es historia de la salvación, pero si nosotros lo podemos resumir, hay un libro específico que así se llama: Historia de la Salvación. Ese momento que utiliza San Pablo, porque estos hombres, al terminar las lecturas, los invitaron y les dijeron: hermanos, si hay alguien que quiera darnos, decirnos algunas palabras, pues bienvenido. Pues
Pablo, ni lento ni perezoso, que eso era lo que precisamente él era lo que buscaba, el poder evangelizar en todos los lugares, pues tomó la palabra y empezó a hablarles a esta gente de la historia de la salvación, que empieza desde el Génesis, que es Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, a terminar con Jesucristo nuestro Señor. Este hombre no perdió el tiempo. Cuando a nosotros nos inviten, pues hagámoslo con todo el amor, con toda la fuerza, porque sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y como recuerdan ustedes las palabras del Evangelio, no, de Hechos de los Apóstoles de ayer, donde decía que Bernabé y Saulo eran hombres buenos, llenos del Espíritu Santo y con mucha fe. Ahora volvemos ya a ver que cómo pusieron en práctica todas esas cosas, cómo pusieron en práctica lo que ya habían aprendido. La pregunta para nosotros, ¿qué hemos aprendido y qué hemos puesto en práctica? Porque hoy precisamente el Santo Evangelio nos llama y nos lleva a escuchar el mensaje de cómo nosotros debemos ser discípulos de Jesús. A Pablo no le dio vergüenza que lo hayan llamado. ¡Hey, Pablito, venga, venga, venga! Denos unas palabras. Este hombre le empezó a dar desde el inicio de la Escritura hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y la gente dice que no, o sea, quería más, quería saber más de Jesús. Cosa contraria de lo que sucede en nuestros tiempos. En la Santa Eucaristía nosotros estamos viendo nuestro reloj, estamos viendo nuestro teléfono para ver si ya va a salir la Santa Eucaristía. Vamos nosotros a un retiro que muy largos, que es aburrido, que hay lugares donde hay mucho calor, lugares donde hay mucho frío, lugares donde no hay que comer, toda clase de pretextos por no escuchar la palabra de Dios, por no profundizarla. Y miren, esta gente pedía más catequesis, lo que hablamos hace unos días. El pueblo pide formación, pide catequesis, pero cuando ven la cosa seria, se esconden porque no quieren recibir la formación, no quieren perder su tiempo, no quieren mojarse si está lloviendo. Ya es noche, dicen, y no ponen cualquier pretexto. Pero esta gente dice que pedía más. Y Pablo, con todo el gusto y con toda la gana y con toda la fuerza del Santo Espíritu, pues dice que les explicó la historia de la salvación. Empezando desde el Génesis, terminando con Jesucristo nuestro Señor. Qué bendición esa de poder recibir palabras de ese gran hombre, como lo fue Saulo, después San Pablo. Dice aquí de cómo el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel se atreve a pedirle a Dios las cosas y estando en pecado. Les dice: israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Lo sacó de ahí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló y conquistó a las tribus que ya habitaban la tierra de Canaán,
Y dice que después de haberlas conquistado, les dio el territorio para que habitarlo. Pidieron un rey, Dios les dio a Saúl, pero dice que 40 años duró Saúl en el poder. Luego vino David, luego vino Salomón, ya los hijos de Salomón también. Eh, pero aquí dice algo importante. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos los designios. Y lo más importante que dice, que de ese linaje Dios hará nacer a el Salvador. Hasta ahí sabíamos, o sabían los judíos, de que iba a venir un Salvador. Jesús, Él era el que tenía que venir. Luego dice que Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Eso es precisamente lo que hacía Juan, preparar el camino del Señor. Cuando Juan predicaba a las orillas del río Jordán, pues era duro con las gentes, era duro con Herodes cuando le decía, no te está permitido vivir con la hermana, con la esposa de tu hermano Filipo, porque era exactamente un adulterio grande, porque este Herodes le quitó la mujer a su hermano carnal. O sea, era un pecado grave el que ellos tenían. Y Juan le decía en su cara, raza de víboras. O sea, fue duro Juan para preparar el camino del Señor. Luego ya vino el Señor con su doctrina, con su forma de poder hacer lo que el Padre le había mandado hacer. ¿Y qué fue lo que le mandó a hacer? Pues dar la vista a los ciegos, dar el oído, recuperar el darle a los mudos su habla y resucitar muertos. O sea, Jesús hizo grandes obras en el nombre del Padre y por eso decía él siempre, si no me creen a mí, crean por las obras del Padre. Pero aquí San Pablo les dio una evangelización grande a todas esas personas que estaban ahí. Dice que eran de Chipre. Y al final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Exactamente eso es lo que nosotros debemos de decir, la humildad que nos tiene que caracterizar para poder adorar a nuestro Dios, para poder hacer las cosas de buena manera. El Salmo 88 tiene palabras muy, muy bonitas. Dice, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Las promesas del Señor. Cuando nosotros nos adentramos a escuchar las promesas del Señor, pues es una alegría la que nos embarga, porque Él nos lo ha prometido todo y hasta el día de hoy yo no he escuchado que el Señor haya dejado de cumplir una de sus promesas. El Santo Evangelio
que meditamos el día de hoy está tomado del Evangelio de San Juan, del 13 al 16, del 16 al 20. En aquel tiempo Jesús, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor de quien lo envía. Precisamente aquí nos remontamos otra vez a los momentos de la pasión del Señor. Y exactamente nos remontamos al cenáculo, a la última cena. Porque realmente, pues, el Señor dice que nosotros somos discípulos y discípulos misioneros. Jesús, esos misioneros que Jesús ha llamado, tenemos que ser buenos misioneros. Tenemos que llevar la palabra de Dios a donde quiera. El discípulo es el que aprende y Jesús es el maestro. Nosotros somos los discípulos del Señor y por nuestro bautismo estamos comprometidos a llevar el Evangelio. Este pasaje es tan bonito porque Jesús no dijo, lávenme los pies a mí. No, Él dijo, háganlo ustedes unos a otros, porque yo les estoy dando el ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos lavado los pies de nuestros hermanos? Creo que es difícil de hacerlo, es difícil y cuesta. Realmente, cuando nosotros nos profundizamos y nos metemos de verdad a las lecturas que el Señor nos da, eso es bellísimo, porque me imagino el momento cuando Jesús empezó a lavarle los pies a los apóstoles, siendo Él el dueño, el amo de todo el mundo. Él se hizo un servidor porque el servidor es el que le lava los pies al dueño, al amo. Pero aquí Jesús se hizo servidor de todos a lavarle los pies a sus discípulos. Algunos protestaban, algunos decían que no, algunos decían, pero al final esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Dice también que el enviado no es mayor de quien lo envía. O sea, a nosotros nos enviaron. Jesús nos envió a misionar. Pero Él se reconoce que Él no es mayor que el Padre que lo envió. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a venir a decir que pues sabemos mucho y estar haciendo alardes de esas cosas? Miren, Jesucristo nuestro Señor se hizo débil para poder salvarnos. Entonces nosotros como discípulos y misioneros de Jesús tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios: no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor de quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Esto quiere decir que el Señor nos está enseñando a ser humildes, prácticos.
nos está mostrando la humildad que Él tuvo para con la gente y principalmente con sus discípulos, porque Él ya conocía a quienes había llamado. Dice San Juan Crisóstomo, lo que dice la lectura acá enseguidas. No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. La gente que Jesús llama, pues Él conoce realmente a quien llama y confía en su cambio. Confía en que la gente deje sus malos hábitos, deje sus pecados, porque el Señor confía en ellos y por eso es de que nos llama, porque sabe que nosotros tenemos capacidad en el nombre de Él para poder nosotros alejarnos de los vicios y para poder ser como, como Bernabé y Saulo. Cuando el Espíritu Santo le dice, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque la misión que les tengo a los dos es tan importante. Así nos llama el Señor a nosotros. Nos ha apartado para que nosotros llevemos la palabra de Dios, para que nosotros le sirvamos, para que nosotros hagamos de este evangelio el caminar por llevar la buena nueva a todos nuestros hermanos. Dice, come pan conmigo. Esto es, quien ha sido alimentado por mí, el que comió en mi mesa, para que no nos escandalicemos jamás si sufrimos alguna injuria de los criados o de las personas de inferior calidad, atendiendo al ejemplo de Judas que, habiendo gozado de bienes infinitos, pagó tan mal a su bienhechor. San Juan Crisóstomo. Miren, después de haber lavado los pies a sus discípulos, el Señor dice, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparta mi pan me ha traicionado. Se refiere a Judas. Nosotros ya conocemos de que Jesús fue traicionado. Judas entregó al Señor por dinero. Pedro negó al Señor 3 veces. Los otros discípulos los dejaron solito, excepto Juan, San Juan evangelista. Él fue el único que estuvo con su madre, la Virgen María, al pie de la cruz. Entonces, nosotros vemos que el Señor dice y nos dice a nosotros, el que comparte mi pan me ha traicionado. Qué dolor ha de haber sido para Jesús el que uno de sus mismos, de los mismos discípulos, el que había caminado y había recorrido con él todo, lo hubiera traicionado. Pero eso no es de ahorita. Eso es de siempre. Eso es de siempre porque ¿cuántos matrimonios se escucha que la esposa traiciona al esposo, que el esposo, la esposa al esposo? ¿Cuántas familias están con dificultades que se han traicionado unos a otros? ¿Cuántos hijos que han dejado a sus padres después de que sus padres le hayan dado todo? Eso no es
de ahorita, eso desde, desde tiempos antiguos viene la traición, pero se viene a ser palpable en Jesucristo nuestro Señor, porque los discípulos traicionan al Señor, no lo siguen, no le dan el verdadero valor que cuando le decían maestro, pues todos salieron huyendo, todos salieron con miedo. Tremendo, tremendo esto que sucedió con Jesús. Nosotros siempre tenemos problemas, cualquier clase de problemas, pero nosotros estamos ya en los caminos del Señor y Él nos da la manera de cómo podemos seguirlo, de cómo podemos salir de ese problema. Si antes gritábamos, si antes maltratábamos porque las cosas no salían bien, ahora ya no. Ahora el Señor ha hecho grandes obras y grandes maravillas en cada uno de nosotros, como para que nosotros le digamos al Señor, traicionemos al Señor otra vez. Todo esto es traición a Dios, traición a Jesús, una infidelidad, traición a Jesús, un robo, traición a Jesús. Miren, hermanos, de verdad, el Señor nos da muestras de su amor en todo momento. Nosotros como discípulos misioneros, Jesús a todos nosotros, sin excepción, nos ha dado a cada uno de nosotros, nos dio la gracia de ser discípulos y misioneros de Él. Nos ha escogido a muchos a dar más tiempo, mayor plenitud, entregarnos al servicio del Evangelio. Nosotros como discípulos misioneros, eso es lo que debemos hacer. Que el Señor nos ha regalado bendiciones, tanto económicas como laborales, como de familia. El Señor nos ha dado bendiciones grandes. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a traicionar al Señor? Seamos fieles al Señor, vivamos fieles haciendo las cosas que Él dice. Porque bien dice el Señor, todo el que escucha mi palabra, escucha al que me ha enviado. ¿Y quién envió a Jesús? Nuestro Dios Padre Todopoderoso. Es importante que nosotros veamos y que como nos sintamos discípulos, pues vayamos fieles al Señor a hacer lo que Él nos manda, a llevar la buena nueva a todos nuestros hermanos, a poder ayudar a nuestros hermanos necesitados, no darles la espalda, sino que ayudarlos en todo momento. Termina diciendo la Escritura, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Otra vez el yo soy. Él se proclama Dios. Entonces, ¿por qué vamos a dudar de Él? ¿Por qué vamos a dudar en sus enseñanzas, en lo que Él quiere para nosotros? Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Él nos envió a la misión
con esta promesa de que no nos teníamos que preocupar por nada, porque nosotros hablamos del quien nos ha enviado. A nosotros Dios nos ha llamado para formar ese grupo, si se puede decir, ese grupo de guerreros para poder llevar el Evangelio a todas partes. Siempre les he dicho, no podemos ir a todos los pueblos del mundo, pero Dios nos dio esta herramienta para poder hacerlo. Entonces Dios nos ha escogido a muchos para dar más tiempo, mayor plenitud, entregarnos al servicio del Evangelio completamente. La palabra de Dios a mí me interpela mucho. La palabra de Dios a mí me hace pensar y me hace decir que debo servirle al Señor con más fuerza, con más deseo de poder proclamar la buena nueva. Hoy el Señor nos envía como misioneros y nos ha regalado la gracia de poder ser los evangelizadores. Todos nosotros le decimos maestro al Señor. Y el Señor nos responde y dicen bien, porque yo soy el maestro. O sea, Él es el que nos va a guiar hasta el final. Pero bien dice Él, el que se mantenga firme, ese se salvará. Hoy la palabra de Dios es una palabra muy, muy hermosa, en donde pues el Señor nos llama a ser como Él, testigo fiel, primogénito de entre los muertos. El amor por nosotros es tan grande que ha lavado nuestras culpas. Él nos ha lavado con su sangre. Él se ha entregado por nosotros. El que compartía mi pan, dice. Pues si nosotros compartimos el pan, porque nosotros nos llenamos de la Santa Eucaristía, pero sí lo podemos traicionar si nosotros comemos ese pan no estando en gracia de Dios, o sea, teniendo pecado. Y nos dio el ejemplo de hacerlo con nuestros hermanos, de lavarle los pies a nuestros hermanos, o por lo menos de ya no ofenderlos, de amarnos los unos con los otros. Porque así fue como dijo el Señor. Él no dijo, lávenme los pies, porque él era el amo. Y el amo es el amo es el que tiene que recibir la ayuda del empleado. Pero Jesús se hace pequeñito para que nosotros tengamos el ejemplo de hacerlo con nuestros hermanos. Jesús, a pesar de la traición de Judas, no lo dejó de servir. No lo dejó de servir. A pesar de su infidelidad, Jesús siempre lo llamó y le dio la oportunidad de convertirse. Pero bueno, no la aceptó. Queridos hermanos, que la palabra del Señor habite en nuestro corazón. Hoy meditamos un poquito de lo que es el Evangelio de San Juan en su capítulo 13, versículo 16 al 20. Invitados todos para
compartir, para darle like, suscribirse y que todos nosotros nos convirtamos en un gran ejército. Esa era la palabra, un gran ejército del Señor, que transmitamos este mensaje a todos nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga abundantemente y que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.